Bueno, son las 7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34, y nos visita y nos da mucho gusto que así lo haga René Ramírez. Usted lo conoce muy bien, abogado y académico, que nos ayuda a entender muchas cosas del mundo de la legalidad. Muy buenos días, Viri Gastón. Gracias por la invitación nuevamente. No, hombre, ¿cómo está, René? Oye, nos vas a explicar el tema de la Auditoría Superior de la Federación y los resultados, ¿no? ¿Hay algún...? Efectivamente, en la misma tónica que hablábamos la semana pasada respecto al combate a la corrupción, Sí. que entendemos, etcétera, pues justamente existe un sistema, un procedimiento que se dedica al tema de la rendición de cuentas. Ok. Y estos son los órganos de fiscalización, los conocemos como Auditoría Superior de la Federación. Y aquí en el Estado hay una también, Y cada ¿no? entidad exactamente tiene una propia. Entonces, ¿Esos no los quiere desaparecer el presidente? no, de hecho No no. me digas, ni digas. Pero algo muy interesante justamente es que estos organismos de fiscalización rinden informes, diversos informes, uno general y unos individuales. ¿Son autónomos? Bueno, Deben de serlo. es un organismo con autonomía técnica y de gestión. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Es un órgano que tiene una supuesta autonomía interna, administrativa, pero que depende de un órgano legislativo. Ok. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, corresponde a la Cámara de Diputados. Y las auditorías superiores locales, o sea, de las entidades federativas, corresponden a cada uno de los congresos locales. Pero eso no significa que el presidente o la presidenta del Congreso, por ejemplo, local, le diga al auditor, oye, Exactamente. con esto eso no pasa. Eso no sucede. Pero porque el auditor no se deja, porque ganas no le dan de faltar a quien esté al frente del Totalmente, Congreso, sí, ¿no? totalmente. De hecho, son normalmente los puestos más asediados a nivel local, porque, para quien no lo sepa, esos organismos de fiscalización se dedican a revisar cómo se ha utilizado los recursos públicos, en qué han parado. Ok, y su jefe son las cámaras. Exactamente. Ok. Como tal, si bien son un organismo con autonomía técnica y de gestión, pues sí rinden unas cuentas a las cámaras, en este caso a la Cámara de Diputados Ok. en la SF. Y pues bueno, ya se rindió el último informe del 2022. Del 2022. ¿Apenas Vamos un del año atrás. 2022? Siempre operan con un principio que es de anualidad. Siempre revisan lo que sucedió en un ejercicio anterior. Por Ok. ejemplo, en 2023 se revisa 2022. ¿Por qué? Porque se va a revisar de lo ya gastado, de lo presupuestado en que se gastó. Si bien es cierto, ahora también la ley contempla auditorías en tiempo real, ¿no? O sea, por ejemplo, con recurso que está pasando en este mismo año. ¿En qué casos? Cuando detecte a partir de alguna denuncia o que detecten alguna situación por sí misma que requiera que se revisen los recursos públicos en ese momento. Ok. Sin embargo, los informes, últimos informes de la Auditoría Superior nos deja ver que no se ha podido solventar o garantizar o que no han podido acreditar las entidades públicas cuando hablamos Cuando de dices recursos acreditar se gastaron 10 pesos y no nos han dicho en qué se los gastaron. ¿Eso es no acreditar? A grandes rasgos, lleva un procedimiento todo esto, lleva un proceso, ¿no? Y ese proceso es, entra a la auditoría, revisa recursos y te emite unas observaciones, ¿no? Y esas observaciones le van a dar a las entidades fiscalizadas o entidades públicas diversos momentos para que me digas, oye, veo que aquí no me acreditaste 10 pesos. Por favor, te voy a dar un tiempo para que me digas en qué lo ¿En qué te lo gastaste. gastaste? Exactamente. Ah, ok. Oye, tienes un último chance, ¿no? De que me digas en dónde gastas y así hasta llegar al último informe. Y en el último informe ya nos dicen, oye, esto ya no lo pudo solventar ni lo pudo acreditar la ¿Y entidad qué pasa pública. si no lo acreditan? Esa es la interesante pregunta. ¿Qué sucede? Porque dependerá del tipo de observación. Por ejemplo, si hay una observación de que, oye, ¿sabes qué? Recibiste 10 millones de pesos y supuestamente compraste 10 millones de pesos en gel antibacterial y nunca acreditaste que esto sucedió. Por ejemplo, ahí ya podríamos hablar de delitos en materia de corrupción, desvío de recursos, van a perseguir la inhabilitación del servidor público ¿Quién que es está el encargado. responsable? ¿El jefe de la secretaría que tiene el problema? ¿Del municipio? ¿La Dependerá de alcaldesa? muchas circunstancias. Por ejemplo, hay programas en donde el titular del programa es el secretario de salud. esa dependencia. Ok. Exactamente. Que es algo así como lo que le está pasando a Ana Guevara con la CONADE, que no logra acreditar en qué se gasta la lana. Excelente punto. Justamente con relación a esto, la Auditoría Superior de la Federación decidió ante que la CONADE nunca acreditó el destino de 279 millones de pesos, pues ante esas circunstancias, en apreciación de la Auditoría Superior, ahí se cometió un delito.
de desvío de recursos. Y por tanto, ¿qué hace la auditoría? La auditoría no es la encargada de perseguir y no. La auditoría va y presenta una denuncia. Dice, oye, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. No pago 20 pesos. Exactamente. Y aportan los datos de prueba que tenga la Auditoría Superior de la Federación. Por ejemplo, algo muy interesante es que las dependencias públicas con mayor número de observaciones, en número 1 tenemos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal. En número 2 tenemos a la Secretaría del Bienestar. La primera es la policía, ¿La ¿no? policía? Exactamente. La Guardia La Nacional. Guardia ¿no? Nacional. Segundo, la Secretaría de Bienestar. Tercero, la Secretaría de Agricultura. Y por último, Sedatu y Turismo. Esas serían las secretarías en particular que tienen el mayor número de observaciones no solventadas. O sea, a pesar de todo, no pudieron garantizar el destino final de ese recurso. Ya llegaron a ese punto en el que ya no pudieron. Ya llegaron a ese Sí, punto. imagínate, la de bienestar se la viven regalando dinero, imagínate. Justo esa me llama la atención, la del bienestar. ¿No es el dinero del pueblo? ¿No es la parte en la que está? Las observaciones de 2022, las finales, ascienden a 32,844,000 pesos que no se han podido comprobar su destino. En particular, por ejemplo, estamos hablando de... por ejemplo, si nos vamos a desarrollo social, ahí hay en particular 2,805 millones de pesos sin comprobar y depende de muchas circunstancias. Por ejemplo, hay programas, se detectó un programa de cultura para incentivar la lluvia. Y se cuentan con facturas de lo que adquirió el gobierno federal respecto a ese programa, pero nunca se proporcionó el programa y por tanto te dice, oye, ejerciste el recurso, pero no veo que haya sido utilizado para el fin. No vi la lluvia. Exactamente. Entonces, eso es lo que observa la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Ahí, evidentemente, las obras con mayor número de observaciones vamos a encontrar en número 1 al Tren Maya. Sí, Wow, el claro. número 2 Me al aeropuerto sorprende. Felipe Ángeles, al AIFA. que se está cayendo el techo. Número 3, la refinería de Dos Bocas. Madre. Y número 4, al tren suburbano. O sea, Pues son las obras son- emblemáticas del presidente. Ojo, yo creo que también esto correspondería a que son las obras con mayor recurso. Entonces Desde puede luego. ser que en ese sentido pues tienen el mayor número de observaciones. Pero ojo, ¿no? si eres la obra emblema, si eres la de mayor recurso, pues cuidas no ser la que más observaciones tenga. Sí, exactamente. Incluso en el Tren Maya hubieron observaciones en el tramo quinto, en el 1. Que está suspendido. Exactamente, pero hay observaciones por 785 millones de pesos que no se comprueban las formas en las que se adquirieron Son ciertos los insumos. militares los que están haciendo esto en el caso del Tren Maya. Pero una pregunta, comparado con otros años, en otros sexenios, ¿esto es algo común, el que haya 30 y tantos mil millones de pesos que no logramos identificar? ¿Es común? Sí, es bastante común en el sentido de que, a ver, En esos montos. en esos montos, Ok. porque en muchas circunstancias, y hay que también recalcarlo, esto no significa que sea acreditado, que se robó ese dinero. Ojo, significa que la autoridad o hizo un mal manejo administrativo del recurso, o dos, pues efectivamente no tiene manera de documentar y garantizar qué sucedió con esos recursos. 3, o la forma en las que se adquirieron esos insumos, pues no fueron las correctas, ¿no? Esas adquisiciones, esas licitaciones públicas, pues no sucedieron de la manera en que establece la ley que debieron haber sucedido. Okay. Entonces ahí se van haciendo un cúmulo de observaciones. En comparación con otros sexenios, ¿también se va a obras emblema de cada sexenio o está más repartidón? Más que los números más dramáticos siempre van a estar en los temas de obra pública. Porque son los más Ok. caros, ¿no? Porque son los más Ya. caros. Pero efectivamente uno de los temas también interesantes que creo que como sociedad tenemos que vigilar, pues es por ejemplo lo que se utiliza en ciertos rubros que son prioritarios para nuestro país. Por ejemplo, ¿qué sucede en salud? ¿Qué sucede en educación? Que creo que eso también es muy, muy importante. Ahora bien, vamos a ver cuáles van a ser las estrategias de defensa del gobierno federal con relación a esas observaciones. Me parece que el ¿Qué año... pasa si dicen, no tengo cómo comprobártelo? Ya estuvo. Pues ahí hay dos vías. Si la Auditoría Superior de la Federación considera que hubo o se cometió un posible delito, va a denunciar y ya se va a seguir el proceso penal. Ok. Si decide, por ejemplo, que hubo un tema de responsabilidad de algún servidor público, va a iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas en contra del servidor público e incluso lo puede hacer contra particulares si pues se ve involucrado algún particular en la ecuación, ¿no? Y ahí me parece muy interesante saber cómo va a solventar el gobierno federal, al final de cuentas, ya sea en el proceso penal
o proceso administrativo estas observaciones no solventadas. Y vamos a ver los resultados de 2023. A mí me llama mucho la atención, y no sé si sea pura percepción de un servidor, que muchas veces escuchas como la auditoría así como que se harta y dice, ok, ya, no tienen más chance, no cumplieron con lo que nos tenían que decir. No, pasa mucho aquí en Yucatán y nunca vuelves a escuchar del tema. O sea, no sé si es porque la parte del ruido es lo que es mediático, pero la solución no. O se llega a algún tipo de acuerdo generalmente que evita que alguien acabe en la cárcel por un mal uso del dinero. No, estoy tratando de pensar en alguien que localmente hayamos metido al bote por eso y no me viene a la mente. Pero ojo, aquí también hay que ver, se vuelve muy público y parte de la discusión política de estos informes de la auditoría, ya sea local o federal. Sin embargo, en muchas circunstancias también las entidades públicas logran solventar, ¿no? Por ejemplo, te puede señalar pero eso ya no es nota, entonces ya no lo escuchamos. E incluso en muchas ocasiones tienes que estar siguiendo los demás informes para decir, mira, ya solventaron esto. Fíjate. Ya solventaron otro, pero eso tampoco causa mucho eco en la discusión pública. Yo creo que aquí lo importante también es ver cómo saldrán los resultados de 2023. Estamos próximos a que la Auditoría Superior de la Federación presente su siguiente informe general de la cuenta pública 2023 y respondiendo a tu anterior pregunta, uno de los años que más observaciones más críticas se han tenido sería posiblemente el año 2018 y 19. Porque se detectaron los temas de la estafa maestra. Claro. O sea, todos son los años en donde que en realidad fue administración de Peña Nieto. Sí, claro. Exactamente. Y por ejemplo, no sé si se acuerdan que pues el anterior auditor de la Federación renuncia, o sea, dice, no voy a solicitar que otro nuevo periodo, a pesar de que la ley se lo señalaba. Por ahí despiden a una auditora especial, la doctora Buchaín, ¿no? Muy famosa por haber detectado el tema de la estafa maestra y de la nada es despedida de la Auditoría Superior de la Federación. Esas épocas fueron de todos estos movimientos muy interesantes. Y pues bueno, yo creo que vamos a ver si en el 2023, en pleno ejercicio electoral, los informes de la Auditoría Superior de la Federación impactan en la discusión electoral. Seguramente. Ojalá, René. Ojalá. Muchas gracias, como siempre. Al contrario, muchas gracias por la invitación.